Muy buenas tardes a los amigos seguidores de La Esquina TV. Hoy en este día nos acompaña el congresista Miguel González Santos. Él es miembro del Partido Morado, elegido en las últimas elecciones complementarias por el Callao. Muy buenas tardes, Miguel González. Buenas tardes, Diógenes. Muy buenas tardes. Bien, a todos los seguidores de La Esquina TV, estamos con la aplicación Skype para poder hacer esta entrevista en esos tiempos de COVID-19. Miguel, buenas tardes. También tú debes pasar los problemas que estamos pasando todos de esta cuarentena obligatoria que nos ha sumido esta pandemia. Sí, en efecto, como ya he comentado anteriormente, la instalación de los congresistas no se ha completado. No tenemos los elementos necesarios para poder trabajar completamente, pero a pesar de las limitaciones, estamos haciendo los mejores esfuerzos para fiscalizar y también monitorear las acciones que se vienen ejecutando desde las diferentes autoridades para garantizar la eficiencia y la eficacia de las decisiones que se están tomando. Como autoridades nos corresponde hacerlo, a pesar de las limitaciones. Sí, justamente, quería solamente hacer una remembranza que en la última elección de una de las medidas que había dado el gobierno nacional con respecto al FP, usted votó por un sí, porque se desembolse ese dinero a los principales beneficiarios, rompiendo un poco lo que había acordado el Partido Morado. ¿Por qué fue tu posición de esa manera? El Partido Morado siempre ha estado a favor de la liberación de fondos, solamente que la propuesta inicial de otra bancada, que fue el 25%, no tenía la viabilidad tal vez técnica que se requiere para poder garantizar que verdaderamente se efectúe esta propuesta. Entonces, como bancada lo conversamos internamente, se preparó una propuesta técnica que pueda beneficiar a los más necesitados dentro de esta emergencia. Mi posición inicial fue firmar este proyecto, porque cuando estamos en un estado de emergencia no hay que tener color político, para que se discuta y se modifique y se mejore para darle esta viabilidad técnica. Al momento de votar, previamente a votar, como trabajo en equipo, como equipo de trabajo que somos en la bancada morada, lo discutimos ampliamente y quedamos en que podamos votar de acuerdo a las necesidades también de nuestras regiones y de acuerdo a la libertad individual que nos garantiza la Constitución, porque somos representantes de la nación más que de un partido político, de una bancada, ¿no? Y en este caso nuestro partido es muy consciente de eso, somos muy republicanos, demócratas, y por eso es que decidimos, en el caso de los 3 congresistas, votar a favor, porque ya se habían dado algún mejoramiento para poder concretar esta liberación. Pero sin embargo, ¿qué pasó? ¿Quién estaba en desacuerdo o quién no estaba presente en ese momento en la votación? En el momento de la votación estábamos 7 miembros de la bancada, de 9. Hay uno que vive en Arequipa y por el tema del transporte no pudo estar presente, y otro miembro por un tema de vulnerabilidad no se trasladó hacia las instalaciones del Congreso, justamente para poder no caer en riesgo frente a los contagios. Claro. Entonces, sí, nosotros somos respetuosos de todas las opiniones diferentes dentro de la bancada. Esto no es un reflejo de desunión, de falta de cohesión, al contrario, es un reflejo de cómo se debe trabajar en equipo, de respeto hacia las ideas, hacia las posiciones individuales, y esa línea es la que queremos mantener siempre. Por supuesto que lo ideal es siempre mantener una misma votación en bloque, pero no siempre vamos a estar de acuerdo, y en ese sentido los congresistas del Partido Morado no somos un rebaño, simplemente somos representantes de la población, representamos a una región específica
y de acuerdo a ello es nuestra decisión final en cuanto a la votación. Y hay mucho respeto en cuanto a eso. Claro, y en cuanto a esto, el gobierno ha dado, ha emitido decretos de urgencia, ¿no? Y también ha enviado al Congreso propuestas que son la reactivación económica. ¿Ustedes cómo han visto esto? ¿Responde realmente a que debe haber una reactivación económica o todavía ustedes consideran que hay matices o temas que no se están aplicando como debería ser? En realidad creo que se está respondiendo dentro de todavía de un estado de emergencia, pero las decisiones económicas que se van a tomar y que van a ser evaluadas todavía están por presentarse. Lo que se ha presentado desde el Ejecutivo, las decisiones en torno al FP, el tema laboral no son suficientes. Nosotros como país vamos a enfrentar una crisis económica posterior, que se va a sentir todavía en los próximos meses. Y es ahí cuando verdaderamente necesitamos analizar las propuestas económicas. El Ejecutivo hasta el momento no ha tenido un paquete completo de medidas económicas, de reactivación económica para los próximos meses. Más lo que está teniendo son propuestas de acuerdo a cómo se va desenvolviendo el estado de emergencia. Entonces, desde el Congreso, de las diferentes bancadas, la bancada morada, estamos trabajando ya para poder tener proyectos legislativos adecuados a la reactivación económica. Inclusive nosotros como Partido Morado ya hemos hace como un mes enviado al Ejecutivo a través de los medios de comunicación propuestas de reactivación económica y de medidas económicas en concreto para que el Ejecutivo tenga en cuenta, ¿no? Y pueda de esta manera no tener el desenlace que ya muchos analistas están difundiendo por los medios de comunicación, ¿no? Nosotros creemos que hay que abordar temas laborales, el tema del el rubro de las empresas que van a quebrar de todas maneras, las micros y medianas empresas. Nosotros estamos en la Comisión de Trabajo y de Seguridad, estamos también en la comisión, personalmente estoy en la comisión de producción y de la micro y pequeña empresa. Entonces desde ahí vamos a trabajar también para contribuir cuáles son las mejores medidas para que el impacto económico sea el menor posible. Entonces no solamente van a ser un congreso de transición, sino un congreso de transición con mucha responsabilidad respecto al futuro, porque muchas de las leyes que ustedes dan siempre se proyectan para adelante, nunca se desarrollan ahí mismo, ¿no? Exacto. En realidad hay algo que quiero explicar, porque este estado de emergencia ha coincidido con la instalación del Congreso. Y en ese sentido, el Congreso no ha estado preparado para poder sesionar a distancia, no ha tenido una agenda, digamos, de acuerdo al estado de emergencia. Su agenda venía, digamos, bajo un diagnóstico anterior, que no tenía nada que ver con el estado de emergencia. Y en ese sentido, la responsabilidad de las bancadas ha tenido que cambiar su agenda para responder inmediatamente a las necesidades dentro del estado de emergencia, sin descuidar los temas que ya estaban como agenda prioritaria. Por ejemplo, la seguridad ciudadana, la reforma política, la reforma judicial, la lucha anticorrupción, etc. Y en este contexto, dependientes de reformas, es que nos ha agarrado el estado de emergencia, la epidemia, y la respuesta de las autoridades, creo que el Ejecutivo han sido acertadas en su mayoría, pero el Legislativo no ha estado en la capacidad de poder responder oportunamente. Y creo que en los últimos días recién se está agendando y se está respondiendo conforme merece la coyuntura de emergencia. Ha dicho algo muy interesante, de que el legislativo todavía como que se está ensamblando, se está acoplando para poder funcionar adecuadamente. Se entiende en los primeros meses, pero el periodo que van a tener es bien corto. Entonces van a administrar solamente una crisis, no se va a poder hacer más. Tal vez de las propuestas que ustedes, inclusive, y yo te escuché muchas propuestas que tenían para el Perú, pero ya nos cambió, esta epidemia cambió el escenario. Entonces, quería preguntarte, aparte también, ¿qué tanto
va a continuar esto? Ustedes tienen especialistas, tienen médicos también. ¿Qué les han dicho? ¿Qué tanto va a continuar? ¿Va a haber un descenso? ¿Va a haber un momento en que ya vamos a poder hacer la vida como siempre se había hecho? No va a ser inmediato. Las libertades o el derecho, digamos, de libre tránsito se va a dar de manera gradual. Es lo más responsable que esperaríamos de parte del Ejecutivo. Algunos sectores económicos que su dinámica obedece a la reunión de un grupo numeroso de personas, como los cines, los centros comerciales, en fin, van a quebrar, van a tener que poder necesitar en realidad alguna ventaja de ley para que no quiebren. Las líneas aéreas, por ejemplo, las líneas de transporte, etcétera. Hay otro tema también, más allá del empresariado, esto repercute en los trabajadores, y más allá del sector de trabajo, el sector educativo también. Cómo queda el año escolar, cómo queda los ciclos universitarios, porque a diario, Diógenes, recibimos múltiples mensajes de familias, ciudadanos, colectivos, etcétera, autoridades locales, que no saben qué hacer y que no saben qué puertas tocar para poder ser atendidos y ayudados. En ese sentido, lo que dice el presidente de que todos vamos a salir afectados de esto y que no vamos a volver a una vida normal de forma inmediata, es cierto. Por lo menos hasta el próximo año, y coincido con lo que dices, no vamos a regresar a la rutina que teníamos anterior a la emergencia, y que nuestra labor congresal se va a centralizar en realidad en responder al estado de emergencia, post-emergencia, y hacer que la mayoría de ciudadanos sean beneficiados y que no sean afectados. Eso es lo que... Sí, hay un tema también que tiene que ver con el desembolso de dinero que está haciendo el Estado, y también ustedes tienen a la mano las cifras. Y como diría la canción, parodiando la canción, ¿no? ¿Hay plata para tanta gente? Dentro del estado de emergencia, creo que el Perú está en una buena posición económica para poder subsidiar y poder responder a la atención social que requieren los más necesitados. Sin embargo, esta condición no se va a poder mantener al mismo nivel conforme pasa el tiempo. Por eso es importante que ciertos sectores económicos vuelvan a su normalidad, para que desde el sector privado mantengan a recuperar la economía en nuestro país. El Perú ha tenido un buen momento económico para enfrentar esta crisis, pero lamentablemente, Diógenes, no hemos reforzado nuestro sistema de salud para enfrentar mejor la crisis. Esta crisis de la epidemia nos ha llegado en un momento en el cual nuestro sistema de salud nacional ha estado bastante descuidado. El Callao es un ejemplo de ello. En ese sentido, si tuviésemos tenido un sistema de salud a la altura de esta epidemia, entonces el impacto económico hubiese sido menor y las necesidades ciudadanas hubiesen sido menores. Lamentablemente no ha sido así, y esto lo tenemos que fiscalizar, y tenemos que también elevar las denuncias de quiénes son las autoridades culpables de que el sistema de salud no haya podido tener el nivel que debió tener desde hace ya varios años, acorde con el crecimiento económico de nuestro país. Y es lamentable, ¿no? Porque han pasado cerca de 5 gobiernos democráticos de los 90, ¿no? Y no hemos podido reforzar esto, algo que es tan básico, la educación y la salud. Pero al margen de esto, ¿cuál crees que debe ser la posición del Congreso? Porque ahora se va a tener que estar ensamblados con el Ejecutivo, con las partes, el Poder Judicial, con los entes administrativos del Estado, para poder
hacer frente, ¿no? Y no que cada uno en su islita vaya haciendo las cosas a su manera, queriendo resolver los problemas que son comunes a todos. La labor del Congreso es importante, una fiscalización constructiva, que es de alguna manera lo que el Partido Morado viene haciendo, el acorde con la equidad y la igualdad, y también sin colores políticos y sin visión electoral. Creo que esa es la principal responsabilidad del legislativo. Creemos que las bancadas tienen una responsabilidad tremenda en la toma de sus decisiones. Hemos visto algunas decisiones con tinte electoral y eso está muy mal. Creo que los congresistas tenemos un compromiso primordial con el servicio y con la atención y representación hacia la población en general, independientemente del color político. Por ejemplo, ahorita hay temas que se están debatiendo en la Junta de Portavoces, por ejemplo, la reforma electoral. Y lo que creemos es que estas decisiones tienen que ajustarse verdaderamente hacia una respuesta democrática y justa que corresponde a cambiar la visión política o la forma de hacer política en el país. Pero si esta coyuntura de emergencia es aprovechada para hacer una reforma electoral conveniente a los intereses electorales de algunos partidos políticos, entonces esa es una gran irresponsabilidad. No habremos aprendido la lección del Congreso desastroso que tuvimos anteriormente. ¿Y hay un riesgo de eso? ¿Hay un riesgo de eso? ¿Tú lo ves? ¿Percibes? Yo confío en que las bancadas tengan la reflexión necesaria en estas discusiones. Lo que vamos a empezar a discutir en adelante y seguramente ya va a salir en los medios de prensa, yo confío que haya una reflexión necesaria, pero también tengamos presente que vivimos en un país donde muchos partidos políticos se han construido desde una forma de trabajar populista. Ajá. Y de interés muy reducido en un grupo de personas. Entonces, no tengamos en cuenta esta realidad y que no nos sorprendan porque estamos en un estado de emergencia. Estamos avisados entonces. Estamos avisados de que algunas cosas se pueden repetir igual que antes. Bien. Estamos avisados y el compromiso de la bancada morada es justamente el tener una prioridad trabajando por el servicio a la ciudadanía y cumpliendo los compromisos electorales que tuvimos y siempre pensando en las necesidades de las personas. Congresista, usted visitó en días pasados el Hospital Nacional del Callao Daniel Alcides Carrión. Usted conversó con los doctores, con los enfermeros, visitó las instalaciones y primeramente, ¿qué impresión le dejó esta visita que hizo al Hospital Carrión? Nosotros desde antes de la emergencia ya hemos venido articulando con un colectivo que tenía ya todo un informe de denuncias y de material gráfico, multimedia, sobre las condiciones del Hospital Carrión. Siguiendo esta línea es que decidimos tener la información del mismo cuerpo médico, de las enfermeras, los enfermeros que están trabajando en el Hospital Carrión, y hemos corroborado la información que hemos recibido externamente y también de los usuarios y de lo que vemos casi a diario de toda la serie de irregularidades que ocurren en el Hospital Carrión. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, falta de personal en el tema de limpieza, solo hay un turno. Producto de esto es que algunos desechos se depositan de manera exagerada o sobredimensionada en algunos cuartos de los pabellones, ¿no? Allí en mis redes sociales he publicado una foto donde hay un depósito, donde hay bastantes bolsas de basura, de desechos aglomerados, inclusive tenía un olor no adecuado. También la falta de protección en el personal médico y enfermero.
si bien hay una coyuntura, hay un contexto de desabastecimiento de estos materiales, de implementos de bioseguridad, creemos que la dirección del hospital no pone los mejores esfuerzos. Aparte, los ambientes del hospital están inadecuados para poder atender a la gente. Es increíble que el ambiente COVID-19 sea en el 4º piso y en el 6º. Y en el medio hay el 5º piso que no es para la epidemia, pero sin embargo la gente transita. Adicionalmente, en un mismo pabellón están las personas que salen negativos en el COVID-19 y también las personas que salen reactivos. Entonces, producto de esto es que también se puede suscitar algún tipo de infección a las personas que están transitando por los pasadizos. Aparte, Diógenes, hay una serie de descuidos de parte de la dirección, porque no vemos que la dirección del hospital haya tomado las mejores decisiones de presión hacia las autoridades para que puedan ejercer con responsabilidad las decisiones de mejoramiento. Por ejemplo, hay una deuda del Hospital Carrión que se arrastra desde hace ya buen tiempo y que no permite que el hospital pueda adquirir implementos, no tiene, digamos, la credibilidad financiera por esta deuda. ¿Y quién debe asumir esta deuda? Es el gobierno regional. Asimismo, vemos un desinterés de parte de la Dirección Regional de Salud sobre declarar en emergencia el hospital. Vemos que también los directivos no tienen la exigencia hacia la DIREXA y hacia el gobierno regional, esa exigencia adecuada y enérgica para que se priorice en las necesidades del hospital. Simplemente vemos una pasividad increíble y no entendemos a qué obedece eso. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es, vamos a denunciar oficialmente a las autoridades, vamos a pedir al MINSA que intervenga, pero sabemos que uniendo esfuerzos con los demás congresistas del Callao es que lo vamos a lograr. Por eso que actualmente estamos coordinando con ellos también para poder tener un trabajo más en conjunto. Al respecto, circuló unos videos en la que personal del hospital había grabado un lugar, creo que es el 5º piso, donde estaban los cadáveres COVID. ¿Esto es así? ¿Estaban así expuestos sin nada especial que los cubra? Hay una necesidad de implementos y de equipos y de material para poder atender oportunamente. Nosotros no tuvimos acceso porque habían restricciones de bioseguridad. Hay implementos, EPP le llaman, para poder acceder a estos ambientes. Si nosotros no teníamos esos implementos, no podíamos acceder a estos ambientes. Esas imágenes son tomadas del propio personal que está allí, que puede acceder a esas zonas, y nosotros confiamos en la información que nos están entregando, porque lo hemos visto. Son los propios médicos también y personal que está trabajando que nos ha dado fe de que todas estas irregularidades e imágenes que son bien conocidas corresponden a la realidad que está pasando en el hospital. Ustedes estuvieron también en esa reunión COVID con la representante del comando COVID, de la señora Pilar Macetti, si no me equivoco. También estuvo la directora de la DIREXA, los directores de los hospitales. ¿A qué acuerdo han llegado? Porque si bien es cierto, hay muchas falencias, ¿hay alguna manera de solucionarlo? Esta reunión que hubo, fuimos invitados informalmente un día antes a altas horas de la noche. Y la invitación no fue una invitación formal de parte del gobierno regional, ni de MINSA, ni del comando, sino fue una invitación informal de una de las consejeras del gobierno regional. Entonces, fue básicamente, Diógenes, una exposición de qué es lo que estaban haciendo o qué es lo que iban a hacer en los siguientes días desde diferentes autoridades del Callao. El penal de Sarita, la DIREXA, estaba la instalación del comando, estaba el gobierno regional, estaba autoridades también militares, y básicamente fue expositivo, porque no vimos una acción, no vimos un trabajo más articulado.
y además recibimos recomendaciones de parte de Mónica Mesa, que fue la representante de Pilar Macetti, para que se pueda priorizar y atender algunas situaciones en el sector salud en el Callao. Pero no vimos más acciones en conjunto. Nosotros tuvimos la oportunidad de intervenir y de pedir nuevamente al gobierno regional que priorice atenciones en el hospital Daniela Síez Carrión, porque es el hospital más importante. Sin embargo, no tuvimos una respuesta en ese momento. Lo que obtuvimos fue de que el personal de salud y algunas autoridades estaban poniendo todos sus esfuerzos, pero no tuvimos mayor eco hacia nuestros pedidos. Es más, la invitación no se extendió a todos los congresistas, y producto de ello es que un congresista de otra bancada intervino ya al final de la reunión, y eso nosotros queremos expresar nuestra solidaridad, porque en realidad eso no se puede excluir a un congresista de una reunión tan importante como esta, solamente porque nuestra posición de fiscalización tal vez sea incómoda. Esto no puede volver a repetirse. Además, pero no ve ustedes, ¿no?, de fiscalizar a las autoridades locales. Lo mejor que pueden hacer las autoridades es escucharnos, es tomar en cuenta nuestras opiniones, que no son producto de nuestra imaginación, sino que estamos visitando no solamente hospitales, sino comisarías también, y que ellos puedan tener esta información de primera mano para poder tomar acción. ¿Por qué el director del Hospital Carrión no exige a la directora de la DIRESA, al gobernador, que por favor haga todos los esfuerzos financieros para poder implementar de equipo suficiente al Hospital Carrión? ¿Por qué eso no se ha hecho desde antes? ¿Por qué no se prioriza al Hospital Carrión, pero sí se prioriza contrataciones que no se entienden en el área de comunicación, por ejemplo? Entonces, vemos aquí una complicidad o un silencio cómplice de las autoridades del hospital, y eso tenemos que denunciarlo. Vamos a tomar acciones complementarias a lo que ya vienen haciendo otros congresistas también para reforzar el trabajo de denuncia. No estamos de acuerdo de cerrar ningún hospital, eso sería contraproducente, pero sí estamos de acuerdo de que el Ministerio de Salud tiene que intervenir, y tiene que intervenir ya, porque el Callao no era la segunda región con mayor cantidad de personas infectadas, ahora lo somos. Y el sistema de salud Carrión, que es el hospital más importante, está con tremendas precariedades y tremendos problemas. ¿Qué podemos esperar de otros hospitales? Hoy hemos recibido una denuncia, y que ya salió también en prensa nacional, sobre la situación de Negreiros, que han puesto una puerta para atención a las personas para que se hagan el despistaje. Las personas están muy cerca de viviendas y los vecinos están preocupados. Hemos recibido denuncias también del Hospital San José, del de Ventanilla, y en realidad las autoridades tendrían que conversar con nosotros, recibir esta información que tenemos, y deberían atenderlas. No entendemos por qué simplemente hay un trabajo muy individual, muy aislado, y que eso no va a funcionar. Nosotros en esta reunión también que tuvimos hace unos días con las autoridades del gobierno regional y con la representante de Pilar Macetti, Mónica Mesa, pedimos que el gobierno regional trabaje articuladamente con los gobiernos distritales, con los municipios, y que se mantengan en constante comunicación, y eso no se ve. Y eso se ha reflejado en la instalación de los centros de aislamiento, que también ha suscitado diferencias entre algún alcalde de Ventanilla y el... Entonces, el trabajo individual y aislado, seguramente por méritos o por querer llevarse todos los méritos, tal vez en un estado de emergencia, no debe conducir nuestras acciones. Debemos trabajar articuladamente. Pasando a otro tema, usted es vecino de Márquez, ¿no? Sí, yo vivo actualmente en Márquez. Sí, en Márquez. ¿Usted ha visto cómo están sus vecinos en los mercados? ¿Usted sabe también de que hay una responsabilidad entonces de la sociedad civil para no propiciar más de este contagio? Sí, nosotros hemos visitado la comisaría de Márquez, hemos conversado con el comisario,
Él nos ha dicho que los efectivos policiales son insuficientes para poder controlar el orden. Recién después de una primera baja de una vecina que falleció, es que se tomaron acciones más exigentes en el control de la población. En Bocanegra también nos han llegado imágenes de los mercados, de la gente aglomerada. Ayer hemos ido a visitar, a conversar también con el comisario de Bocanegra. Él también nos ha manifestado cuáles son sus necesidades. También hemos ido al destacamento policial de Alipio Ponce para conversar de este desorden que hubo en la entrega de víveres en Puerto Nuevo. Y también nos ha manifestado cuáles son sus necesidades y sus limitaciones como cuerpo policial. En base a esa información que hemos recogido, entonces estamos articulando, enviando oficios y pidiendo reuniones presenciales con las autoridades responsables para que corrijan de forma inmediata ello. Y esperemos tener una respuesta inmediata, porque a veces los oficios que enviamos simplemente no responden. Congresista, hay un tema usted que ha tocado, el tema de la falta de personal en Callao, de los policías concretamente. Esto se debe, y eso me acuerdo mucho cuando lo dijeron, lo que pasa es que la dirección regional que tenemos policial no es un ente autónomo, no es una unidad ejecutora. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que ustedes gestionen ante el Ministerio Público que Callao puede ser una unidad ejecutora con su propio presupuesto, por lo tanto puede contratar más personal y no estar dependiendo de Lima, ¿no? Que a veces no conoce la realidad de Callao? Así es, eso es lo que nos mencionó un comandante de Alipio Ponce, y nosotros hemos recogido esta información para poder gestionar. Seguramente no va a ser de forma inmediata, porque esto necesita, digamos, un trabajo más a corto o a mediano o largo plazo, pero definitivamente es un pedido que se hace para que nuestra región pueda mejorar un poco más en su seguridad. Nos ha contado también que, por ejemplo, los implementos de bioseguridad de la policía, ellos no pueden ejecutar, no pueden hacer compras, no pueden contratar personal, porque todo tienen que pedirlo a Lima demora, y así están en esa dinámica de trabajo que no permite una autonomía completa de nuestra policía regional. De ahí tenemos que la policía esté con déficit, ¿no? En todo lado, en todo momento. Así es. Aparte también no hay un trabajo articulado desde el municipio provincial. El alcalde debería también asistir a nuestra policía, debería tener un trabajo más articulado con la Policía Nacional, no solamente cuando va a entregar víveres para que puedan garantizar la seguridad, sino que también deberían ver las necesidades de nuestra policía. Y también el gobierno regional. En ese sentido, también hemos recibido las quejas de parte del comandante que el gobierno regional y el municipio provincial no trabajan de manera articulada con ellos para poder atender estas necesidades o esta asistencia a nuestra policía. Acá hay mucho trabajo que hacer, Diógenes. Es lamentable cómo hemos encontrado la situación del Callao. Y es lamentable también que en esta situación precaria de nuestra región estemos enfrentando una emergencia. Y creo que hay personas, médicos, policías, serenazgos, etcétera, que arriesgan su vida a diario, que tienen vocación de servicio, a pesar del desentendimiento de las autoridades. Y por eso que, basado en esto, es que como ciudadanos necesitamos no empeorar la situación, sino que respetar el aislamiento, no aglomerarnos, salir con nuestra mascarilla. Hay una gran responsabilidad también de parte de la ciudadanía chalaca aquí, y queremos exhortar a eso. Es un complemento. Nuestras autoridades tienen que responder eficientemente, pero también la ciudadanía. Solo así podemos sobrellevar esta epidemia, esta emergencia, y ayudarnos mutuamente. Sí, para cerrar, congresista, hoy las cifras han pasado de 300 muertos y 13.489 que están contagiados. ¿Cómo avisoramos esto para más adelante, sabiendo que aún faltan aproximadamente, dicen, 2 semanas o mucho más para poder llevar adelante, llegar al pico y poder descender? ¿Cómo avisora usted esto?
yo creo que el Ejecutivo está basando sus esfuerzos en hacer entender a la ciudadanía que respeta el aislamiento, pero que todavía no pone esfuerzos mayores en la respuesta desde el sistema de salud. Por ejemplo, las pruebas rápidas, que son esenciales. La distribución de estas pruebas, la compra de estas pruebas es insuficiente. Entonces, mientras no tengamos una respuesta desde el sistema de salud adecuada, esto se va a extender. De nada sirve estar saliendo todos los días al mediodía pidiendo a la ciudadanía que por favor mantengan en sus casas, que está bien que se haga, pero esto debe ser complementado con una respuesta más eficiente desde el sistema de salud. Yo quiero mencionar algo que es increíble, que el ministro de Salud, para poder intervenir el hospital Carrión, requiera de más congresistas involucrados para que recién pueda intervenir o visitarnos y no actuar de forma inmediata conforme a todas las evidencias que ya se le ha mostrado. Es increíble eso. Entonces yo creo que hay una deficiencia que mantenemos en la respuesta sanitaria todavía, y que mientras no podamos resolver estas deficiencias, esto se va a extender y es lamentable. Entonces ahí hay una responsabilidad del Ejecutivo, del Legislativo también, y de nuestras autoridades locales. De nuestra parte vamos a poner todo lo que nuestras funciones lo permiten para poder presionar a nuestras autoridades para que tengan una respuesta inmediata en el sistema sanitario. Bien, quiero agradecerle a usted y también saludar a aquellos que nos están sintonizando en esta hora, al señor Víctor Castillo de Pachacute, Marisa Málaga de La Perla, Orlando Almeida, que dice, y la lucha con las empresas de ANET Perú que cobran los recibos demasiado, como igualmente los de agua. Y los trabajadores que están trabajando en las municipalidades, ¿cómo se va a hacer con los trabajadores de la municipalidad? ¿Ustedes han previsto algo respecto a eso? Nosotros nos reunimos con un gremio de trabajadores municipales antes de la emergencia. Y dentro de la emergencia hemos recibido, pero de manera individual, casos de trabajadores que no se les está reconociendo sus haberes, inclusive también del gobierno regional, que ha descuidado el pago de algunos trabajadores. Y entonces estamos con el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL para poder exigir que se respeten los derechos laborales de los trabajadores del municipio, del gobierno regional y de todas las denuncias que nos ha llegado. La empresa Conecta, etc. Yo estoy integrando actualmente la Comisión de Trabajo y también desde ahí vamos a tomar acciones. Estamos esperando que la mesa directiva del Congreso programe la instalación de las comisiones y de una vez empecemos a sesionar y a tomar cartas en el asunto virtualmente como se requiere. Pero hasta ahora las comisiones no están instaladas y eso también es lamentable y es un llamado de atención al Congreso. Bien, congresista, quiero agradecerle por su diferencia con nosotros para poder responder esta entrevista. Una de las entrevistas creo que también los chalacos estaban esperando para conocer cuál es la posición que ustedes tienen respecto a esta emergencia sanitaria que está pasando en el Callao. Bien, saludar también a quienes nos están viendo en esta hora, decía Orlando Almeida, Eduardo Víncula, Fernando Ampuero, señor Pedro Antonio Méndez Zorrilla, él es de Pachacute, dice, la salud de cabeza en todo el Callao, urgente que intervenga el Ministerio de Salud. Y con respecto a, también habla del Centro de Salud 3 de Febrero, que tenía un presupuesto, pero que hoy aparentemente dice que está desabastecido de laboratorio, que no funciona. Bien, amigos de Prensa de la Esquina, les agradecemos en este momento y sobre todo a nuestro invitado, el congresista Miguel González Santos, del Partido Morado, que está con nosotros. Congresista, muchas gracias por la deferencia, por sus palabras en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, nos seguiremos entonces conectando en cualquier momento cuando podamos escuchar, tener otras noticias de usted o como congresista de Callao para poder responder a nuestra población. Así es, siempre dispuesto. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, congresista Miguel González Santos del Partido Morado. Bien, amigos, hasta más tarde. Tenemos a otro entrevistado a partir de las 7 de la noche. Estará con nosotros
al señor Marcos Pichilingue.